Es un desmadre, motos por todos lados. This is my design, my friend. Este es el día en el que vamos a volar a Lukla hacia el campamento base del Everest. Y estamos aquí. Hola, yo soy Raúl y soy solo un caminante, un trekker más, un tipo común con la idea de que la vida es un único chance, un instante diminuto en la eternidad del tiempo, para sentir, respirar y contemplarlo todo mientras podamos. Esta vez mi destino está en Nepal, al pie del gran monte Everest. Pero al final del día, la montaña es solo el pretexto, porque la vida se vive verdaderamente en el camino. Pues familia, ya estoy en Katmandú. Todos nos han tratado hasta ahora muy bien. Nos dieron nuestro collarcito de flores. La ciudad se ve un poquito así como ahumada. En la garganta como que sí sentí algo rarito. Entonces no estoy seguro que sean solamente nubes. Esta es mi segunda visita a Katmandú. La primera vez fue para mí un shock. Esta vez estaba preparado. Claro, eso creía yo. Y como pueden ver, el lugar es bastante caótico. Es un desmadre. Motos por todos lados, claxons, coches, comida. Looks vlog, magic bag, Nepali traditional. This is my design, my friend. This is surprise magic bag. Cuando viene uno aquí a hacer las caminatas a Katmandú o a Nepal, lo más común es quedarse en el barrio de Tamel, donde están todos los turistas, y es en donde uno encuentra bastantes tiendas para comprar el equipo que necesitas para ir a hacer tus caminatas y todo. Many backpacks. Made of what? In Nepal. But the material, what's the material? Hemp. Hemp. Hemp, yeah. And hemp produced in Nepal, yeah? Produced in Nepal, yeah. Pero una bolsa de cáñamo no sería suficiente para sobrevivir allá arriba. Nuestro equipo tendría que ser un poco más sofisticado. Así que al día siguiente, la preparación sería cosa seria. Ese es el primer día en Tamel, aquí en Katmandú, y estamos preparando pues todo lo conducente para hacer la caminata, y se tiene que hacer con mucho cuidado, déjenme decirles, porque además si llevas mucho peso, si llevas un poquito más de lo que deberías de llevar, pues todo eso se siente después de unos kilómetros de estar cargando esa vaina en la espalda, pues obviamente lo vas a sentir. Además de preparar el equipo, era momento de sentarnos con los guías y trazar la ruta en el mapa. Una ruta que duraría 14 días, ida y vuelta, comenzando en Lukla, un pequeño poblado enclavado en los Himalayas y con la fama de poseer el aeropuerto más peligroso del mundo. Y así iremos ascendiendo poco a poco hasta alcanzar alturas de hasta 6.000 metros al pie del Everest.
En teoría todo se ve muy bien, pero hay otro problema que debería preocuparnos bastante. La comida puede ser tu aliada o tu peor pesadilla, porque una diarrea a media montaña puede convertirse en una experiencia bastante indeseable. Así que, por un lado, hay que resistir la tentación de probar comidas exóticas de dudosa higiene. Y por el otro, cruzar los dedos para que la panza sobreviva a este brutal asedio. Las personas buena onda de aquí del hotel que nos prepararon el desayuno para poder ir al aeropuerto. The best barista. In Vado. Sorry, in Divine. Muy buen cafecito, entonces vamos a ver. Hello. Muy buenos días a todos, pues familia, este es el día en el que vamos a volar a Lukla y parece que el clima se ha mejorado bastante. Estábamos un poco preocupados porque al parecer estaba muy lluvioso y había tormentas y demás, y es un vuelo muy difícil, es un aeropuerto además muy difícil de aterrizar ahí porque la pista es muy cortita, entonces el clima tiene que estar muy bueno para poder volar a Lukla y parece, cruzando los dedos aquí, que sí se nos vaya a dar el vuelo para ir a Lukla el día de hoy. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. Las horas pasaban en el aeropuerto y el vuelo seguía atrasado. Estamos esperando nuestro vuelo y desayunando aquí, pelando el huevo. Unos minutos más tarde, nuestros temores se confirmaron. El vuelo fue cancelado. Pero afortunadamente, nuestro guía tenía aún una carta que jugar. Nuestro guía Jay aquí nos consiguió el helicóptero y vamos directo hacia allá. Ya nada más nos dieron un par de instrucciones, que cuando te subes a un helicóptero lo debes de hacer siempre por la parte de enfrente o por el lado, pero preferible por enfrente, nunca por detrás. Y pues ya nos está esperando nuestro helicóptero. Le tienen abierto ahí el motor. Esperemos que todo esté bien. Ya estábamos a bordo y listos para volar. Con la euforia del despegue, me olvidé de algo muy importante. Algo que solo recordaría justo antes de aterrizar. Perdimos visibilidad al volar sobre las montañas. Unas nubes enormes se cruzaron en nuestro camino. Y ahí recordé, aún teníamos que sobrevivir el aterrizaje en Lukla, con un clima impredecible y montañas por todos lados. El piloto llamó por radio a la torre de control. Reportó la situación en perfecto inglés. Intentamos entrar por el norte, pero la lluvia era intensa y las nubes demasiado densas. Las montañas estaban peligrosamente cerca. Escuché al piloto decir que no podíamos seguir. Había una montaña enorme frente a nosotros y el piloto giró en seco para volver. Sentí que el cerebro se me salía por el ombligo. Afortunadamente, el piloto hizo un segundo intento y logró llevarnos sanos y salvos a tierra en Lukla. Y así es como llegamos a las montañas después de algunas par de dificultades, pero con un piloto bastante bueno. Pues ya la hicimos, ya la libramos, ya estamos en Lukla y ya estamos listos para empezar la caminata. Pues bueno, ahora supongo que lo que sigue pues es tal vez comer algo y de aquí ya empezamos la caminata. No vamos a dormir esta noche en Lukla,
pero está lloviendo y pues por lo mismo se hace un poquito más complicado, pero más interesante, yo diría. Entonces, huele un poquito a caca. ¡Qué día de contrastes! Hace tan solo unas horas vivíamos deprisa, pero ahora estamos en el Himalaya, rodeados de montañas. La comida es sencilla. El alojamiento también. Cambiamos las motocicletas por burritos y los camiones por personas cargando kilos y kilos en sus espaldas. Y de pronto, la vida se reduce simplemente a caminar. Nuestra misión, llegar a lo más profundo de los Himalayas. Pero la vida se comienza a vivir aquí, en el camino.